Hola, hoy vamos a estar haciendo un mantel de trapillo como este. Es una labor muy sencilla para iniciarnos en el crochet o ganchillo. Os voy a explicar cómo hacer una labor de este tipo, un cuadrado o un rectángulo, y os va a servir de base para cualquier pieza que queráis hacer de este tipo, ya sea para manteles, alfombras, mantas, incluso para piezas que después podéis unir y hacer jerseys, chaquetas o cualquier otra cosa. El procedimiento es siempre el mismo. Os voy a explicar cómo hacer el inicio y qué hacer al inicio y al final de cada vuelta para que se vaya quedando recto y no se vaya deformando. Toda la labor estará hecha con el mismo punto, el punto más básico de ganchillo, que es el punto bajo. Sobre este punto saldrán todos los demás que iremos aprendiendo más tarde. Esta labor está hecha toda con el mismo punto, a excepción del inicio, que está hecho con una cadeneta, como vais a ver. Además, os voy a explicar cómo hacer el cambio de color sin que se note. Así que si os apetece empezar a tejer ganchillo, esta es una buena forma. Para hacer este mantel vamos a necesitar trapillo de los colores que queráis. Yo en este caso voy a estar utilizando estos dos colores. Una aguja de ganchillo de 10 milímetros y unas tijeras. El trapillo no suele tener en la etiqueta la indicación de la aguja que tenemos que utilizar, así que es importante que comprobemos antes que se puede trabajar cómodamente con una aguja tan gruesa. Además es importante que los colores que vayáis a utilizar tengan el mismo grosor, porque si no, pues la labor quedará más apretada por unas zonas y más suelta por otras. En primer lugar vamos a aprender a coger la aguja. En este caso yo lo que hago es pongo el pulgar en la parte central de la aguja, como veis así, y los dos dedos la cogen por detrás. Esta es una buena forma de trabajar con ella. Aunque hay mil formas de coger la aguja, a mí esta me parece la más cómoda. Después, cogemos la hebra con la parte corta hacia adelante y la larga hacia detrás. Yo lo que hago es, cojo la aguja así y le doy un giro. Después sujeto la hebra corta hacia adelante y esta hebra larga me la traigo hacia mí y ya lo paso por el medio, y así ya tengo este primer nudo que no cuenta como punto, pero que sirve para empezar la labor. También se puede hacer de esta otra forma, como si quisiéramos hacer un nudo, pasamos la parte larga hacia adentro y cerramos el nudo. Este primer punto, como os digo, no cuenta. Yo voy a hacer una cadeneta inicial de 15 puntos, así que este no cuenta, el que va a contar es el siguiente. ¿Cómo hago? Pues tengo que pasar la hebra por detrás, por arriba y hacia adelante, y simplemente la saco. Este es el primer punto. Vamos a dejarlo flojito para que lo veáis bien. Primer punto. Lo mismo, cogemos la hebra, la sacamos hacia adelante y la pasamos por el arito que se nos queda en la aguja. 2 puntos. Otra vez. Pasamos la hebra y la pasamos por el arito que se nos queda en la aguja. 3 puntos. Seguimos igual. Así. 4 puntos. 5. Esta es la forma para explicaros un poco cómo es el proceso. Yo lo que hago después es, estos 3 dedos los utilizo para coger la hebra. Y así me quedan libres estos 2 para hacer pinza en la labor. Entonces cojo con estos 3 dedos la hebra. La pinza la paso por aquí y siempre me quedará este hilo. Así que la forma de seguir es simplemente pasamos este hilo hacia adelante y lo traemos. Este hilo así y lo traemos. Otra vez así y lo traemos. Y así vamos haciendo una cadeneta tan larga como queráis. Yo en este caso, como os digo, la voy a hacer de 15 puntos. Ya he hecho los 15 puntos de la cadeneta. Ahora tenemos que tejer sobre los puntos que acabamos de hacer. Pero para hacerlo, siempre al terminar tenemos que hacer un punto de más, un punto al aire de más. Este punto no se va a tejer, pero va a servir para hacer crecer la labor de forma recta, sin que se nos vaya encogiendo o agrandando o deformando. Es decir, este punto no cuenta.
cuentan los 15 anteriores, pero este no cuenta, solo sirve para subir. Así que ahora cuando vamos a tejer, en lugar de tejer aquí en este punto que es el último, nos lo vamos a saltar porque hemos dicho que no cuenta. Y vamos a tejer en el siguiente, que sería aquí. Se ven bien los puntos aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Pues tejemos en este de aquí. ¿Qué hay que hacer? Pinchar la aguja, acercar el hilo hacia nosotros y de esta manera tenemos 2 hebras en la aguja. Bueno, pues volvemos a pasar la hebra otra vez y la sacamos. Vuelvo a repetir, pinchamos la aguja, acercamos la hebra y se nos forman 2 aritos en la aguja. ¿Qué hay que hacer? Volver a pasar la hebra hacia adelante, como veis, así, y cerrar el punto. Ya vamos 2 puntos. Y tenemos que seguir así hasta completar la vuelta. ¿Qué os aconsejo? Contar los puntos. Al principio es muy fácil que el último punto se nos despiste y no lo tejamos y entonces se nos vaya deformando la labor. Así que es importante que vayáis contando. Tenéis que hacer siempre 15 puntos. Así que simplemente si los contáis pues os resultará más fácil. Este sería el punto número 15. Vale, ya tenemos los 15 puntos de esta primera vuelta sobre la cadeneta. Tenemos que volver a tejer sobre la anterior. ¿Qué hay que hacer? Igual que antes, tenemos que subir siempre una cadeneta al aire, ¿vale? Este es el punto número 15, el que hemos hecho, y vamos a subir una cadeneta al aire, que servirá para subir la labor. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora tenemos que darle la vuelta a la labor y empezamos a tejer. Este último punto es el punto que hemos hecho de subida, así que ahí no vamos a pinchar, vamos a pinchar en el siguiente. El siguiente punto se ve claramente que es aquí. Estos son los puntos. Si nos vamos fijando por arriba, se van formando una especie de V's. Estos son los puntos en los que tenemos que pinchar, entonces vamos a pinchar aquí, que es donde nos toca. Tenemos que asegurarnos de que hemos atravesado las 2 hebras, no solo la primera o la segunda, sino las 2, es decir, pinchamos por aquí y atravesamos las 2 hebras. Y el mecanismo es exactamente el mismo. Acercamos la hebra hacia nosotros, pasamos el hilo y la pasamos por los 2 aritos que se nos hayan quedado. Este es el primer punto. Otra vez, pinchamos, acercamos la hebra, pasamos el hilo y cerramos. 2 puntos. Pinchamos, sacamos la hebra, pasamos el punto y así, 3 puntos. Voy a seguir tejiendo hasta que haga el total de 15 puntos. Y este es el último punto, 15. Pues ahora otra vez lo mismo, como tenemos que tejer sobre los puntos anteriores, ¿qué hay que hacer para dar la vuelta? Un punto al aire, giramos la labor hacia el otro lado y volvemos a pinchar. No pinchamos en este, que es el que hicimos para subir la labor, sino que pinchamos en este, que es el siguiente, y pinchamos asegurándonos que hemos atravesado las 2 hebras superiores del punto. Acercamos la hebra, volvemos a pasar por los 2 aritos y tenemos otra vez el primer punto. 2 puntos, 3 puntos y así hasta que lleguemos hasta el final. De esta forma vamos a seguir haciendo hileras hasta que completemos el tamaño que queramos de nuestro mantel. Ahora que he llegado hasta aquí os voy a explicar cómo hacer el cambio de color. Como veis me queda un punto por tejer, así que voy a coger la aguja y voy a hacer lo mismo, pinchar, traer la hebra y en este momento en el que tendría que pasar el hilo por estos 2 aritos que se me quedan aquí, lo voy a hacer ya con el color nuevo, es decir, voy a pasar la hebra por estos 2 aritos para completar el punto con el color nuevo. Y ya estaría hecho el cambio de color. Ahora si queremos seguir tejiendo sobre el anterior, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual que en las vueltas anteriores, hacemos una cadeneta al aire y giramos la labor. ¿Aquí dónde tenemos que tejer? Pues en este punto que acabamos de hacer, no porque es de subida, sino que tenemos que pinchar en este de aquí, que sería el primero. Pinchamos, subimos y hacemos el primer punto. Ahora nos queda cortar este trozo de hebra y después os explico cómo esconder estos trocitos que se nos quedan por aquí.
Una vez que cortemos, seguimos tejiendo normalmente. Este es el primer punto, pues volvemos a tejer aquí el punto número 2, el punto número 3, el 4, el 5 y de esta forma voy a hacer 2 vueltas con este color nuevo. Cuando termine y esté a punto de terminar en el último punto voy a volver para explicaros de nuevo cómo hacer la transición al color principal. Ya estoy por el punto número 14 de la segunda vuelta y ahora voy con el punto número 15. Pincho, paso el hilo y de la misma forma que antes, en lugar de cerrar con este hilo, vamos a cerrar con el hilo del primer color. Cogemos la hebra, la pasamos por los 2 aritos que se nos quedan y como siempre tejemos un punto al aire. Giramos la labor. ¿Y dónde me toca tejer? Pues en este que se me ha quedado aquí no, en este. Y tejemos un punto. Y ahora es el momento de cortar esta hebra, dejarlas aquí que después las vamos a esconder y después seguir tejiendo. 2 puntos, 3 puntos y así hasta completar la vuelta. Aquí ya he llegado al final de la última vuelta del gris. He hecho 4 vueltas de gris, 2 de azul, 4 de gris, 2 de azul y las últimas 4 de gris. Estoy aquí a punto de hacer el final, lo que sería el punto número 15 de la última vuelta, y lo que hay que hacer es tejerlo normal y en este punto cortaríamos el hilo y haríamos un punto deslizado, pero pasamos el hilo entero y este sería el final de la labor. Así es como quedaría. Para poder esconder mejor las hebras de los cambios de color es importante hacer los cambios de color siempre en la misma parte de la labor. Como veis, en este lado no he hecho ningún cambio de color, sino que los he hecho todos aquí. De esta forma lo que vamos a conseguir es tener las 2 hebras de cada color juntas. Vamos a hacerle 2 nudos para que se quede bien sujeto y vamos a tratar de esconder un poco estas hebras antes de cortarlas. Para ello lo que hacemos es introducir la aguja por alguno de estos nudos que se nos quedan por detrás y los vamos escondiendo un poco, así y así, y después ya solamente tendríamos que cortar el sobrante. Esta no es la forma más profesional de rematar los puntos, pero sí que sirve para salir un poco del paso y para estas labores de principiante nos sirve bastante bien. ¿Qué pasa con estos nudos, el del inicio y el de final? Bueno, ya están hechos los nudos, así que lo único que hay que hacer es esconderlos. Vamos a seguir un poco la dirección que sigue el nudo y vamos a traerlo y esconderlo así. Y lo mismo pasa con la hebra de inicio. Seguiremos un poco la dirección que tiene y la iremos escondiendo hacia aquí. Voy a esconderla un poco más. Cortamos la hebra sobrante y de esta forma ya quedaría terminada y rematada toda la labor. Ahora ya no se escapará ningún punto y ya la podemos utilizar.